Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, quería compartir con ustedes el eco de la palabra de estos días del libro de los Hechos, del libro de la carta de los Hebreos, pero es eco y es testimonio a la vez, es ambas cosas, y a mí siempre me gusta eso. Cuando comparto una palabra sin testimonio, la palabra no tiene mucho valor, porque es como hablar en una vana palabrería, diría, como salió una palabra de regalo anoche en la oración. Vana palabrería. Cuando la palabra va acompañada del testimonio, es entonces palabra acompañada de la vida, de vida. Es lo que vivo, es lo que viví, es lo que me pasó. Entonces eso tiene una fuerza especial, que es fuerza de vida, que es lo que vino a traernos el Señor, vida eterna, esa experiencia de cielo. Entonces, ¿cómo callar? No podemos callar lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles. Los estaban torturando, metiendo presos, con amenazas, golpeados, amenazas de muerte, y ellos decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Preferimos ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Cuando los hombres se encaprichan en no querer escuchar el mensaje, porque Dios no te obliga a cumplir o a vivir lo que Él te propone, porque es propuesta, ¿sí? Te pide simplemente, mira, escúchame, un ratito, un momentito. Tengo un mensaje para vos, un mensaje de vida eterna. ¿Por qué? Porque soy tu creador, nada más ni nada menos. Soy tu creador, te hice, y te hice para mí. Pero para mí en el sentido porque te quiero ver feliz, porque te quiero ser, quiero que seas mi imagen y mi semejanza. Y yo soy un Dios feliz. Eso es el gran mensaje de Jesucristo. Nos muestra a un Padre todopoderoso que es Padre para nosotros. No nos muestra simplemente a un Dios inaccesible, que hay que sacar turno para verlo, para escucharlo, en donde tenemos que... No, nos muestra un Dios muy cercano, pero que además, por el Hijo y en el Hijo somos hijos adoptivos de Él, somos hijos de Dios. Por lo tanto, herederos o coherederos de la promesa. Y en esta experiencia de hijos de Dios, en donde se nos invita ya a vivir ese cielo en la tierra, bueno, las experiencias que tenemos de Dios, experiencias cuando nos encontramos con una palabra que nos toca profundamente, que puedo decir, esta palabra me ha llegado, me ha tocado, me está marcando un camino, en esta palabra me veo sumergida, en esta palabra siento que la vivo. De eso tenemos que dar testimonio. El Evangelio de hoy, por ejemplo, que es el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 30 al 34, dice, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella. Una muchedumbre que lo seguía, ¿verdad? Que lo estaba siguiendo. Porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato, enseñándoles. No creo que haya hombre o mujer sobre esta tierra que no tenga necesidad de entender el sentido de la vida. Necesidad de comprender o encontrarse con la verdad. Con la verdad. Somos predicadores de la verdad. Hay un montón de voces en el mundo que se escuchan, ideologías a más no poder, ideas, representaciones de la vida, un montón de cosas, un montón de propuestas, pero en medio de todas ellas hay una que es la verdad. Y Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, la verdad es una persona.
es una persona y esa persona es Jesús. Yo quiero encontrarme con la verdad. ¿Y Jesús qué es? Es el Verbo encarnado, la palabra que se hizo carne. Por tanto, cuando me encuentro con la palabra, me estoy encontrando con Jesús. Igual que en la Eucaristía, ¿no? Cuando Él elige quedarse de esa manera tan sencilla, tan humilde, en la apariencia del pan y del vino, y bueno, nos habla mucho de quién es nuestro Dios. Aun cuando nosotros tengamos esas ideas, muchas veces imágenes muy torcidas de Él. Pero no es este el tema al que quiero ir. Meditar un poquito la lectura de la carta a los Hebreos, en una combinación entre ayer y hoy y los salmos, y lo que a mí me pasó. Yo quiero contar lo que a mí me pasó, porque me provocó mucha alegría, porque quiero alabar a Dios por esto, y porque digo, este es testimonio digno de compartir. A uno en la vida nos pasan muchísimas cosas. Los que seguimos el camino, los que queremos seguir a Jesús, lo más fielmente posible, nos pasan muchísimas cosas de tipo espiritual. Yo siempre digo, la mayoría de las personas verdaderamente no tienen ni idea de lo que es la vida espiritual, del movimiento que implica, de la vida del espíritu. No solo la vida mental, la vida biológica, física, material, sino la espiritual, la que me conecta con Dios, en donde solo Dios tiene acceso, pero que en ese ámbito espiritual hay tanto movimiento y hay tanta vida y suceden tantas cosas y nos encontramos con tantos otros seres que son también espirituales, que la gran mayoría no tiene idea. Y yo lo digo porque yo fui también y soy muy ignorante de muchas cosas, pero sí tengo una experiencia. Por tanto, sé una experiencia lo suficientemente grande o pequeña o experiencia al fin, que me dice, que me hace saber los movimientos, tremendos movimientos que se producen en la vida espiritual. Hay que darle vida al espíritu. Por eso en la renovación carismática es tan hermosa, me encanta, porque ella predica justamente esto. En el bautismo del Espíritu Santo, en donde se provoca un encuentro con Cristo personal, en un cara a cara, donde tengo una experiencia concreta de Jesús en mi vida y del Espíritu en mi vida, del Espíritu Santo en mi vida, y veo cómo cambia, cómo va cambiando mi vida, digo, epa, acá es mucho más que la vida material, que trabajar, que los logros humanos, que las realizaciones personales de cada uno, que lograr un trabajo X, un título tal, que lograr un cierto estatus social, que un reconocimiento, que tener muchos amigos, que pasarla bien todo el tiempo, que poder salir de vacaciones, que etcétera, etcétera. Hay mucho más. Hay mucho más. Y Jesús me habla de vida eterna. Y bueno, hay que encontrarse con todo este mundo, que está muy conectado a todos, o sea, el hombre es cuerpo, alma, mente y espíritu, y están conectados porque somos todo eso, pero además interactúan. No se separa uno del otro, interactúan. Mente, cuerpo, alma, espíritu. Bueno, la palabra de ayer, por ejemplo, en la lectura de los Hebreos decía
No se dejen llevar de la avaricia y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podemos decir con plena confianza, el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Bueno, estoy haciendo un discernimiento si voy al fondo o se hacen los videos largos, pero de repente quedan los testimonios a medias, se cuenta una partecita y no, bueno, y no se termina de contar todo, entonces es como que decimos, no me está diciendo nada nuevo, bueno, qué sé yo, a ver. En la vida, en estos últimos tiempos, últimos años diría, me contacté o estuve en contacto, mejor dicho, por los ambientes, en los ambientes donde viví, en todos, en mi familia, luego la familia que yo formé, con el papá de mis hijos, es un ambiente en donde, bueno, siempre estuve de alguna manera bien económicamente. Después, bien, relativamente. O sea, no me faltaba nada. Sigo sin que me falte nada. Solamente me quedó una experiencia de no tener de la abundancia que tenía antes. Al valerme por mí misma, me costó muchísimo salir adelante. Y yo veía que, por ejemplo, había personas que podían salir adelante muy fácil. Y a mí no. Y yo no podía. Se me cruzaban trabas por todos lados, trabas y trabas y trabas y trabas. Y tenían, como persona de oración que soy, recé mucho por esto, pedir cambiar esto, y me encontró que todo este problema tenía verdaderamente una raíz espiritual, una deuda contraída por los antepasados, muy dura, un antepasado no sé de qué generación. El demonio aquí. Bueno. Que había hecho un pacto con el enemigo y lamentablemente esas cosas provocan de que las personas no puedan salir adelante. Cuando están atadas en las 3 áreas de la vida en la que una persona puede estar atada. En la salud, en su economía y en los afectos. En los afectos en el sentido de no poder realizarse en cuestión de amores con una persona, no poder concretar, no poder que no salga bien, no poder en las relaciones afectivas de los más queridos, de amistades, miren, por ejemplo, me pasaba que cuando era chica, era chica y tenía mi mejor amiga, nosotros hablábamos de las mejores amigas. Bueno, cada vez que me hacía de una mejor amiga, esa mejor amiga se iba del pueblo. Y me pasó como con 5 o 6 personas. Y aún de adulta, cuando me hacía de una mejor amiga, siempre me terminaba alejando. De tal manera que quedaba de alguna manera en un estado de soledad bastante grande que la sufrí muchísimo. Pero no, o sea,
la vivía casi como, digo, ¿cómo puede ser? Como que era así. Bueno, me terminé como acostumbrando, pero más que acostumbrando, fue creando como una coraza en mí que no me permitía entablar, eh, eh, no entablar, sino no me permitía entregarme por completo, porque tenía como esa cosa de que esas personas iban a ir de mi vida y de alguna manera me iban a terminar abandonando. Historia que tiene que ver también con mi experiencia de vida en la adopción, en todo eso. Aunque el Señor no se quedó corto en darme amistades, en darme una familia, una hermosa familia. Sin embargo, el enemigo se las arregla a la hora de querer atarnos. Es una lucha continua la vida, continua. Por eso San Pablo va a hablar en Efesios 6:24, me parece que es en adelante, sobre la armadura del soldado. Y cuando termina su vida va a decir, he peleado el buen combate. Es una lucha constante. Eso con respecto a los afectos, y mucho más tendría para contar. Es un ejemplo que pongo de cómo quedó mi vida atada de esa manera, en esa área. En lo económico nunca me pude realizar. Económicamente por mí misma me ha costado mucho, no me ha faltado nunca nada, pero nunca pude prosperar, avanzar económicamente. Me han tenido que ayudar personas, muchas personas, a las cuales agradezco tanto, porque cuando me sentía asfixiada, ellas venían con una ayuda que, digo, Dios mío, la experiencia de la providencia de Dios que tengo es impresionante. Y en cuanto a los logros, era a los que yo creía logros en un momento, cuando hacía clientes o algo así, conseguía clientes que me compraban una buena cantidad de mercadería, con la cual podía vivir una vida tranquila, nada más. No me duraban más de 15 días, 20 días, siempre se cruzaba algo, y eso me pasó con mucha gente. Puse un negocio, en 20 días me robaron 2 veces, me robaron, bueno, me quedé sin negocio. La plata que invertí en un negocio, me la sacaron. Porque tuve que trabajar para pagar lo que debía, lo único que había pagado con cheques. Una historia, bueno, tendría para contar tanto. La cuestión es que esas son deudas que se contraen con la justicia divina y que al morir la persona que hizo, por ejemplo, este pacto, sin arrepentirse, el demonio reclama derechos sobre las generaciones que siguen. Derechos para arruinarle la vida a la persona, para poder atarlas y poder llevarlas con él, que renieguen de Dios. Eso es lo que busca el enemigo, que el alma reniegue de Dios. El Señor fue como que dentro de mis generaciones, es como que me elige para poner fin a eso y dejar libre a mis descendientes, a mis hijos, a mis nietos. Me elige como una hija predilecta suya, predilecta como somos todos, pero para que lo conozca, en ese sentido me refiero, para que lo conozca, para que lo ame, para que lo sirva. Y él me enamoró, tenía 10 años de edad y me enamoró, pero me mostró toda mi historia. Por eso digo, de la vida en el espíritu, cuántas cosas no sabemos, la fuerza, el abanico que se abre
cuando entramos a ver en nuestra vida espiritual cómo influye sobre nuestra vida material. Le estoy contando una raíz espiritual que ha influido en toda mi vida material, toda mi vida. En un retiro, el Señor me muestra el momento de mi nacimiento. Y en ese momento, cuando nazco, aparece el enemigo reclamando mi alma. Lo pude ver en una visión, en un retiro confirmado. Cuando aparece el enemigo reclamando, aparece también la Madre, la Virgen, y escucho estas palabras: es mía. Por tanto, Jesús simplemente lo mira al enemigo y se termina yendo. El Señor me eligió, María me eligió para ser de ella, y soy hija de María y de Dios. El enemigo me persiguió durante toda la vida de miles de formas, de miles de maneras. Miles. Y todas las cosas que fue provocando en mí, porque el tiro le sale por la culata, o sea, cuando vos te das cuenta que existe verdaderamente el demonio, cómo influye en tu vida, cómo te quiere alejar de Dios, que es tu Salvador, que es tu Creador, tu Padre, tu Salvador, tu vivificador, tu santificador, en el Espíritu Santo. Cuando vos te das cuenta de todo eso, ¿quién quiere saber algo sobre el demonio de ir a su reino infernal? Nadie. O sea, a mí me pasó de poder ver el alcance de la vida espiritual, o lo que es, más que el alcance, lo que es, en definitivo, lo que sucede. Entonces elijo al Señor, pero tuve que luchar toda mi vida. Hubieron noches y noches y noches y noches sin dormir. Luchas y luchas y luchas de miles de maneras. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos a diario tienen influencia espiritual, de los seres espirituales, de un demonio que ataca y que te quiere alejar de Dios, y de un Dios que te busca salvar continuamente. Y esas presencias están. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para Él. Y nuestra vida futura después de la muerte va a ser en el Espíritu. Un cuerpo glorioso, sí, pero una vida en donde vamos a vivir eternamente con Dios. Entonces, o sea, Él no va a estar cuando me creó y después va a volver a aparecer cuando me muera. Él está continuamente. Y ese estar de Él, no temas, yo estoy contigo, nos va a decir, creo que 365 veces en la Biblia, no temas, yo estoy contigo. O todas las veces, para cada día del año va a haber un no temas, yo estoy contigo. Tiene que ver justamente con esa presencia divina que está protegiéndonos, ayudándonos, mostrándonos el camino, invitándonos continuamente a confiar en Él, dándonos todo lo que necesitamos para vivir una vida digna y mostrándonos también el camino, que es Jesús, el camino, para no equivocarnos. Bueno, todas estas luchas con el enemigo, ¿qué me trajeron en definitiva? Un espíritu de queja, que en este último tiempo el Señor le ha querido poner fin. Un espíritu de queja. De llorar, por supuesto. Una queja que venía con una desconformidad de mi realidad.
quejas que venían con palabras, con sentimientos, con tanta cosa, ¿no? En donde se me había atado de alguna forma y yo ya no quería esto, porque era una especie de cansancio muy grande, toda esta lucha, en donde veía que tenía logros que terminaban en unos pocos días. Entonces eran trabajo, sin que el resto te comprenda, porque el resto, cuando juzga, bien lo dice la palabra, juzga según las apariencias. Entonces, ¿quién era yo? Y yo era la que se llevaba el bidón. ¿Qué bidón que te llevas, querida? O era la que no se esforzaba lo suficiente, o era la caprichosa que hacía solamente lo que quería y no lo que tenía que hacer, o era esto o era aquello, y críticas y juicios que agotan al alma, y la entristecen mucho, la desaniman, te estigmatizan de alguna manera. Y uno tiene que luchar contra todo eso. Es terrible. Fue muy duro para mí, a pesar de saber que hay personas que están y viven situaciones peores, pero el hecho yo de vivirlo desde donde lo viví, cómo lo viví, me hace comprensible, puedo ver con más comprensión y con más bondad también las situaciones de otras personas que viven lo mismo y quizás de manera peor. Estamos en la Argentina y estamos viendo lo que está sucediendo en este país. Pero esos espíritus de ese país que está totalmente corrompido por nuestros gobernantes, con actos de corrupción, de robo continuos, ¿qué atraen sobre su pueblo? Porque ellos se cargan al hombro a un pueblo. Espíritus de ruina, de miseria, de pobreza. Y entonces estamos viendo a un pueblo pobre. ¿Por qué este pueblo no es bendecido? ¿Por qué este pueblo no puede crecer en prosperidad? No puede ser un pueblo del primer mundo. ¿Por qué? Porque esos espíritus acechan contra este pueblo. ¿Por qué? Porque con los actos de pecado, de corrupción, de robo y todo lo que hacen, pensando solamente en sus bolsillos y en sus intereses malvados y egoístas, es abrir una grieta en el corazón de nuestra patria, de nuestro pueblo, en donde los espíritus de ruina, miseria y pobreza pueden hacer lo que quieren sobre nuestro pueblo y atraer sobre este pueblo todo esto. Si no hubieran actos de corrupción, si hubieran personas gobernantes que tuviesen fe, que consagraran nuestra patria a los sagrados corazones, este pueblo no estaría sufriendo lo que sufre. Ni ningún otro pueblo pobre lo haría. Pensemos hoy se habla de brujas, como hablar de, sí, yo soy cristiana, yo soy evangélica, yo soy bruja, yo soy bruja. Realmente no tienen ni idea de a lo que están llamando los espíritus de muerte, a los que claman, a los que llaman, no tienen ni idea. La cuestión es que les hablaba de esto de la queja, ¿no? Y el Señor ayer fue como que yo siento que este es un tiempo en donde se está cumpliendo o estoy llegando a ese momento tan deseado, tan ansiado, que es el de la liberación. Has pagado toda la deuda de tus generaciones, Chani. Y hay una promesa que yo siento del Señor de prosperidad, pero que vendrá a su debido tiempo.
El Señor me ha dado capacidad, me ha dado muchas cosas muy lindas que no hace falta que las diga. Con que yo las sepa y el Señor las reconozca y lo alabe a Él. Pero que en este momento no me han servido porque había una deuda y esa deuda tiene que satisfacer a la justicia divina, porque nosotros no tenemos conciencia de la maldad del pecado y no tenemos idea de lo que el pecado causa en nuestra vida. El pecado no solamente te ensucia, sino que te ata. Es como decir, el sacramento de la confesión es como decía una vez, ¿no? Bueno, o el ejemplo que damos siempre en catequesis. Es como una pared limpia, hermosa, ¿sí? ¿El pecado qué es? Le clavo un clavo a esa pared. La rompo a la pared con el clavo. Voy y me confieso en el sacramento de la reconciliación. Saco el clavo, que es el pecado. Pero queda la pared rota. Y esa pared tiene que ser restaurada, tiene que ser vuelta para que quede bien, como si nada hubiera pasado. Bueno, eso es una purificación, una restauración. Restauro lo que se ha roto. Y eso lo podemos hacer. Y es lo que también llamamos, lo que se hace también en el purgatorio. Cuando un alma muere en pecado, ¿sí? O confesado, pero tiene todavía que purificar ese daño que se hizo. Me arrepentí del pecado, no quiero volver a hacerlo. Chao pecado. Pero las consecuencias del pecado todavía quedan. Todavía dejan la marca. Y nosotros queremos que todo quede como antes de pecar, sin marcas. Y para eso hay que restaurar, hay que purificar. Es la deuda que se contrajo contra la justicia divina. Porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Por eso los cristianos no nos desesperamos cuando hay alguna injusticia en esta tierra. Porque Dios, que es infinitamente justo y misericordioso, va a perdonar al pecador. Pero la justicia reclama justamente eso, justicia. Se sufre en la misma carne el mismo mal que he hecho. Eso es lo que vamos a sufrir en el purgatorio. Cuando muramos y si tenemos que no morimos en santidad, entonces lo que vamos a tener que purificar es eso. Los mismos pecados que hemos hecho, el mismo daño que hemos hecho a otros, lo vamos a vivir nosotros. Bien, el Señor, la palabra de Dios me decía ayer, conténtese con lo que tienen. Y hablando de espíritu de quejas, quedé totalmente en paz, tranquila, como diciéndome, ya está, el proceso fue larguísimo, de muchísimos años, trabajado durante muchísimos años. Y ayer esta palabra me llegó, era como que estaba al frente de Jesús palabra y era un diálogo entre Él y yo de corazón a corazón. Conténtense con lo que tienen. Y sí, Señor, ¿qué le puedo decir? No permitió que nunca me faltara nada. Me cuidó tanto, tanto. He trabajado para Él y he comprendido por qué he trabajado para Él. Porque Él dijo, el que trabaja merece su salario. Y ese trabajo que hice para Él me lo supo pagar. Y aunque el demonio me robó muchísimo, no me dejó tirada.
como hubiera querido. Porque Dios me pagó con sobreabundancia cada trabajo hecho en su nombre y para Él, para el reino de los cielos. El cual fue el que con más amor he hecho de todos los trabajos que he hecho. Sí, fue el que con más amor hice y del cual no me arrepiento y que me llenó la vida. Había días en mi pasado en donde decía el único momento en el que soy feliz es cuando voy a dar catequesis. El único momento. Es duro lo que digo. Yo lo sé, pero es así. Y después la palabra dice, no te dejaré ni te abandonaré, de manera que podemos decir con plena confianza, sin dudar, con total confianza, lo dice la palabra de Dios, podemos decir, el Señor es mi protector, no temeré, ¿qué podrán hacerme los hombres? Lo he vivido con mi propia vida eso, lo sé, es así. ¿Cómo no voy a dar testimonio? ¿Cómo me voy a callar? Ya a esta altura, con 52 años de edad, me voy a andar fijando a ver quién me va a criticar o quién no. ¿Quién me quiere callar o quién no? A esta altura, aunque la libertad la elegí desde hace mucho tiempo, ser una persona libre, ser fiel a mis convicciones, a lo que creo, a lo que pienso, aunque eso lo decidí hace muchos años atrás, hoy más que nunca. Esa es mi decisión de vida. No quiero que nadie pague por haberme hecho vivir algo que yo no quise. Yo me hago responsable de mis actos. Yo misma. Yo decido qué quiero y qué no quiero, qué hago y qué no hago, qué digo y qué no digo. Yo lo decido. Porque soy libre. Y porque soy yo la que va a tener que dar cuentas ante Dios de lo que he decidido en mi vida. Creer, hacer, decir. Luego el Salmo dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Y luego, y siento que aquí tengo que dejar, y que voy a seguir en otro video lo de la palabra de hoy. A continuar con mi testimonio y con lo que el Señor quiera con lo que me sienta impulsada a compartir. Así que bueno, gracias. No tengo más que agradecer a Dios la vida que me ha regalado, de haberme hecho encontrar con Él en este encuentro de amor, en una historia de amor que ha marcado mi vida, en donde he podido tener contacto con todas las áreas de la vida de una persona, espiritual, mental, física, material, en todas. Y he podido tener un conocimiento de la vida que va más allá de los libros, que va más allá de lo que es políticamente correcto o lo que deberíamos hacer para poder ser en esta sociedad, de poder pararme derecha y mirar de frente a lo que venga,
son todas cosas que no te lo da ninguna carrera ni ningún título. Son cosas que únicamente te lo da la experiencia de vida en Dios. De vida en Dios. Todo lo demás es humo, castillos de arena. Lo he visto. Cada vez que he intentado otras cosas, cada vez que me quise salir, cada vez que me he quejado, intentaba hacer algo que diera fruto, un fruto bueno, y no poder. Todas esas cosas, toda esa experiencia, hoy en día simplemente fue para encontrarme con el señorío de Dios en mi vida y poder comprender y agradecer que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Todo lo que tengo y lo que soy es por Él, todo. Y me lo dio todo. No lo que yo quería. Pero en la meditación de estos días me he encontrado con que me lo dio todo. Lo que no tengo era mejor. Es mejor que no lo tenga. Lo que sí tengo es porque necesito tenerlo. Conténtense con lo que tienen, dice la palabra. Y así vamos a poder darle al Señor un sacrificio de alabanza, como dice la de hoy. Te alabo, Señor, por lo que tengo y por lo que no tengo. Te alabo, Señor, porque todo lo que tengo me viene de tu mano. Amorosa, providencial, fiel, de tu misericordia, de tu corazón misericordioso. Estoy feliz de ser quien soy. Estoy feliz en la vida y de la vida. Soy feliz porque Él me ha hecho feliz. Soy feliz porque veo que el poder de Él fue mucho más grande que mis quereres caprichosos. Fue más grande que el mal que me han querido hacer más de una vez. Su amor, Él es mi protector, como decía la palabra, dice la palabra. Él es mi protector. ¿Ante quién temeré? ¿A quién le voy a temer? Así me maten algún día. Me aceleran el camino al cielo. Todo vivido y pensado en Dios es bendición, todo. Hasta luego, hermanitos, que Dios los bendiga. Sello con la sangre preciosa de Jesús esta meditación. No sé si la van a escuchar porque es larguísima. Pero bueno, a mí, yo me dejo llevar. Bueno, chao. Besito.